varias especies animales, los machos son diferentes de las hembras. Y eso en biología se llama dimorfismo sexual. Acá vemos un macho pavo real que tiene, mostrando el esplendor de su cola, y acá vemos la hembra, la pava, que es claramente un poco más modesta y más austero su plumaje. El pavo real macho es más grande de tamaño y también tiene su cerebro más grande que el de la pava, pero jamás la ciencia hizo ninguna interpretación sexista sobre la diferencia de tamaño de los cerebros de los pavos. El Homo sapiens, nosotros, también somos diferentes morfológicamente. El macho es más grande, el hombre es más grande y también tiene un cerebro más grande. Pero nosotros no corrimos la misma suerte que las pavas y sí se hicieron interpretaciones sexistas con respecto a la diferencia de tamaños del cerebro. Interpretaciones que no corrieron la suerte los otros órganos, porque también los pulmones son 20% más grandes de los hombres que las mujeres, y el páncreas, y nadie salió a decir jamás que los hombres oxigenan mejor la sangre porque sus pulmones son más grandes, o regulan mejor la glucosa porque tienen un páncreas más grande. Con el cerebro sí. Se usó, y todo comenzó en el siglo XIX, donde históricamente se usó esta diferencia de tamaño para justificar una concepción que ya estaba instalada, y era que las mujeres éramos inferiores. Acá traje dos citas para ilustrar esto. La primera es de George Romanes, que es el padre de la psicología comparada. Don George afirmaba: dado que el promedio del peso del cerebro de la mujer es 142 gramos menor que el del hombre, por razones meramente anatómicas, hay una marcada inferioridad intelectual en la mujer. Gustave Le Bon también era uno de estos patriarcas del siglo XIX que es un sociólogo, inauguró la psicología social, y afirmaba: las mujeres representan las formas más inferiores de la evolución humana. Están más próximas a los niños y a los salvajes que a un hombre civilizado adulto. El hombre civilizado adulto era un hombre blanco, europeo y heterosexual. ¿Sí? Será la norma con la cual comparar absolutamente todo. Las mujeres éramos consideradas inferiores, frágiles, incluso hasta deficientes. Nos faltaba desarrollo. Y eso, y todas esas concepciones usaron las diferencias de tamaño del cerebro para acentuar estos estereotipos, donde como nosotras nuestros cerebros eran inferiores, no teníamos ningún tipo de derecho civil. Recuerdo en el siglo XIX, bueno, ya lo sabemos todo, pero siempre vale la pena recordar, no podíamos estudiar, no nos podíamos elegir con quién nos casábamos, no podíamos votar, no podíamos hacer absolutamente nada, porque nuestro cerebro era inferior. La ciencia lo había dicho. Es más, esa inferioridad no inocentemente, nos recluía en el ámbito privado, nos llevaba a nuestros hogares a concentrarnos en las tareas reproductivas, el cuidado de las crías y la gestión del hogar, mientras que los cerebros más grandes, superiores, podían dedicarse a la política, al ejercicio del poder, a la ciencia, a la matemática, en fin, a construir el mundo. Por suerte, ya a principios del siglo XX se empezaron a hacer test de inteligencia, donde se demostró claramente que no había diferencias significativas en el desempeño de cerebros de hombres y mujeres. Entonces, para seguir justificando esa diferencia, entre comillas, o esa inferioridad, se lanzaron a hacer test y a buscar diferencias en los test de habilidades y aptitudes. Eleanor McCovey en el 74 compila en este libro, que es un libraco, 1.600 estudios, hace lo que hoy en día se llama metaanálisis, 1.600 estudios hechos entre el 66 y el 73 sobre las diferencias de habilidades entre hombres y mujeres. Y dividió en 3 grupos, clasificó los papers. El primero en diferencias establecidas, comprobadas en ese momento, que era que las mujeres tenían mayor aptitud verbal y los varones mayor aptitud visoespacial. El segundo grupo lo llamó de resultados contradictorios, donde había muchas inconsistencias debido a los instrumentos de medición que usaban, las variables cómo las definían, etc. Y estos resultados contradictorios describían a las mujeres como con mayor sensibilidad táctil, mayor miedo, mayor timidez, obediencia, conducta maternal, etc. Y el tercer grupo, más
curioso, el tercer grupo de papers lo clasificó como resultados infundados y decía que lo que decían no se desprendía de los datos experimentales. Concluían cosas que los datos no demostraban. Dentro de este grupito decían que los niños tenían una estimulación visual más reforzante, eran mejores en tareas de reestructuración espacial y tenían mayor inteligencia matemática. Mientras que las niñas tenían una estimulación auditiva más reforzante, eran mejores en tareas repetitivas simples y tenían una falta de motivación para alcanzar sus logros. Otra vez, las asunciones sociales se proyectan de nuevo sobre estudios científicos, haciéndole decir cosas que lo único que hacen es legitimar la desigualdad de las mujeres. Sobre todo es alevoso encima en estos papers donde los resultados ni siquiera salían de los datos que se mostraron. Ya en el 1990 aparece una técnica que se llama resonancia magnética funcional, que permite buscar en el hacer una ventana al cerebro, ver cómo funciona el cerebro y anclar esas diferencias de habilidades en un sustrato material, en un sustrato biológico, ponerlas en el cerebro. Si están en el cerebro, entonces serán ciertas, son esenciales a los humanos y explican por qué hombres y mujeres son diferentes. La técnica, para los que no están familiarizados, consiste en poner el cerebro en un campo magnético y estudiar qué regiones reciben más cantidad de oxígeno, porque la hemoglobina oxigenada en un campo, cuando está en un campo magnético, tiene propiedades magnéticas distintas de la hemoglobina que no tiene oxígeno. Entonces, emite una señal, esa señal se proyecta sobre la imagen de un cerebro y acá aparecen estas manchas que implican que esta región recibió más oxígeno y como el oxígeno es fundamental para la actividad neural, se asume que si esta región empieza a recibir más oxígeno es porque las neuronas empiezan a activarse y funcionar. Y se asume que cuanto más manchitas hayas, más neuronas activadas, al hacer determinada tarea, significa que ese cerebro tiene, cuanto más manchas tenga, tiene mayor dominio de esa función que está realizando. Entonces estudiaron los test de habilidades, los únicos que realmente estaban demostrados, que eran las tareas de lenguaje y la orientación espacial. Y en las tareas de lenguaje, como se muestra acá, este es el cerebro de un varón y este es el cerebro de una mujer, ven que las tareas que implican lingüística, el cerebro de la mujer se prende mucho más. Por lo tanto, tiene mayor dominio de esa función. Las mujeres son mejores en habilidades lingüísticas. Cuando estudian la orientación espacial, el razonamiento es el mismo y ven que en el cerebro de los hombres se prenden más zonas, en la mujer acá se prende un solo hemisferio, incluso en algunas no se prende ninguno. Conclusión, el cerebro lo dice, no se puede, contra esto no hay nada que refutar, el cerebro está mostrando que los varones tienen mejores habilidades en cuanto todo lo que sea orientación espacial, ¿no? De ahí sale el famoso que saben leer mapas mucho mejor que nosotras y se orientan mucho mejor que nosotras porque su cerebro está preparado ya biológicamente para eso. En el siglo XXI, las herramientas tecnológicas se sofistican cada vez más y aparecen, con los resonadores se pueden medir el volumen de varias regiones del cerebro, lo que se llama volumetría. Pero antes de ir a los resultados de este trabajo, quiero detenerme 2 segundos en esta clase de gráficos para explicarlos por si alguien no está naturalizado en este tipo de representación, porque los vamos a ir usando a lo largo de la charla. Este es un gráfico voy a usar como ejemplo la altura de los seres humanos. Entonces, en este tipo de gráficos se grafica en este eje la variable a medir, en este caso la altura, que acá hay 2 metros y acá graficamos 1 metro. Y acá en este eje se grafica el número de personas con esa determinada altura. La campana azul corresponde a los hombres, la campana rosa corresponde a las mujeres. Entonces, por ejemplo, acá vemos que 1,70 es el promedio de la altura de los hombres y hay muchos hombres, en este pico hay muchos hombres, ves que acá el número es alto, hay muchos hombres con esa altura, mientras que hay pocos hombres con 2 metros y también hay pocos hombres con 1,60 m. 1,60 m sería acá también el promedio de la altura de las mujeres. Hay muchas mujeres que miden 1,60 m, pero también hay hombres que vimos que medían 1,60 m. Hay muchas mujeres y pocos hombres, dice el gráfico, que miden 1,70 m. Acá hay una zona de superposición.
En esta zona de superposición, los individuos que caen acá, por ejemplo, uno que mida 1,65, como están las curvas superpuestas, yo no voy a poder, con 100% de certeza, si a mí me dicen un humano mide 1,65, asignarlo a cualquier grupo. Si lo asigno me voy a equivocar. Tengo altas probabilidades de equivocarme. ¿Por qué? Porque puede ser tanto hombre como mujer. Las curvas están superpuestas. Este numerito que está acá, que se llama D, se llama tamaño del efecto y mide qué tan lejos están los picos. Entonces, cuando los picos están muy lejos, el tamaño del efecto es grande, las medias quiere decir que son alejadas y el grado de superposición es muy bajo. Ahora bien, cuando los picos están próximos, por ejemplo acá en todas estas representaciones, el tamaño del efecto es bajo y la zona de superposición es tremendamente grande. Entonces ahora sí vamos a los resultados del trabajo. Entonces en los resultados se mide el volumen total del cerebro, donde la media de los hombres es más grande que las de las mujeres, pero miden la superposición que hay. Yo si agarro un cerebro que está acá en el medio, no podría adjudicarlo a ni podría ser un hombre, podría ser una mujer perfectamente. También miden el volumen de la materia gris, donde se alojan los cuerpos de las neuronas, y el volumen de la materia blanca, donde están los axones. Los axones son la parte de la neurona que comunica una neurona con neuronas de otras regiones. Pueden ser axones cortitos o pueden ser axones muy largos, conectando regiones tremendamente distantes. Y ven también, dicen, los hombres tienen mayor volumen de sustancia gris, afirma el trabajo, ¿no? Los hombres tienen mayor volumen de sustancia blanca. Cuando miden estructuras dentro del cerebro, como el hipocampo, la amígdala, no sé, varios núcleos, también por estos tipos de gráficos que están acá, con estos tamaños del efecto mínimos, aunque estadísticos, eso sí, pero mínimos, dicen, los hombres tienen un hipocampo más grande. Y fíjense el grado de superposición. Entonces, a pesar de este grado de superposición, el título es rimbombante. Diferencias sexuales en el cerebro adulto. Evidencia de 5.200 personas participantes. Parte de la sofisticación de las técnicas es una que se llama tractografía, donde va a medir las conexiones del cerebro, la arquitectura de conexiones, lo que llamamos conectoma. Y después de escanear varios cerebros, llegan a la conclusión, ven, acá para que se entienda, este puntito es como varias neuronas, y estas rayitas es donde proyectan, con qué neuronas se unen. Y son cerebros adultos, y llegan a la conclusión de que el cerebro de los hombres tiene más conexiones dentro de un hemisferio, y no tiene tantas conexiones entre los hemisferios. Ven que los puntitos azules proyectan a otros puntitos azules que están del mismo lado. Y tampoco dicen que hay tanta conexión entre lóbulos, más bien es modular, hay como módulos independientes en el cerebro de los hombres. Cuando aplican la tractografía al cerebro de las mujeres, ven que las conexiones involucran la unión de los dos hemisferios y de varios lóbulos, como que las mujeres tienen mayor conexión entre hemisferios y entre lóbulos de los distintos hemisferios. Con este trabajo concluyen de que realmente hay una diferencia de conectividad, que si estamos conectados distintos los cerebros es porque funcionan distintos, porque la información sigue rutas totalmente distintas, por lo tanto se generan cosas totalmente distintas. Entonces, ya estamos un poco como para ver cómo se construyó la consolidación del modelo binario cerebral, donde la neurociencia aporta esta primera parte y la psicología comportamental aporta esta segunda parte. La neurociencia va a decir, los cerebros masculinos son mejores en el procesamiento espacial y motor, tienen mayor velocidad sensoriomotora, mayor conexión de cada hemisferio, mayor modularidad y mayor volumen de la corteza cerebral. Están estructurados para facilitar la conectividad entre la percepción y la acción coordinada. Los cerebros de las mujeres son mayores en aptitudes verbales, tienen mayor conectividad entre los hemisferios y mayor participación entre los lóbulos. Tienen menor volumen cerebral de la corteza y están estructurados para facilitar la comunicación y los procesos intuitivos. La psicología va, como les dije, sumar su parte, entonces va a definir comportamientos. Y bueno, y los machos del Homo sapiens se van a comportar con mayor agresividad, mayor deseo sexual, instinto de territorialidad, mayor voluntad de dominio, mayor conducta arriesgada y exploratoria, atracción por las hembras e identidad sexual masculina. Mientras que las hembras
o mujeres en este caso, vamos a tener mayor emotividad, mayor empatía, sensibilidad, intuición, mayor memoria emocional y de reconocimiento facial, instinto maternal, atracción por los machos e identidad psicosexual femenina. El discurso canónico que sostiene estos bloques presenta cerebros de hombres y mujeres complementarios. Hay prácticamente dos Homo sapiens distintos en dos versiones, la versión varón y la versión mujer. Y claramente podemos ver que estas versiones, esta complementariedad, es bastante engañosa. Y es bastante engañosa porque dota al cerebro masculino de cualidades visoespaciales, agresividad, dominio de otros, cerebros matemáticos, cualidades que le permiten realmente dominar el mundo, ¿sí? Estar en la vida pública y dominar el mundo. Y a nosotras nos adjudica cualidades que tienen que ver con la comunicación, con la intuición, con el cuidado de las crías, de la progenie, con el cuidado del hogar, ¿sí? Y estos roles se presentan como lo más importante es que se presentan como características esenciales. Somos esencialmente distintos. Y contra lo que es dado por naturaleza como esencia, no se puede hacer nada. Porque es así. Porque está dado justamente por la condición de ser seres humanos. Venimos en estas dos versiones y tenemos que ocupar estos dos roles. Entonces, el mundo prácticamente es reflejo de lo que dicen los cerebros. Tenemos estos distintos roles sociales porque están determinados por la biología. Entonces, lo único que hace el mundo es reflejar lo que está dentro de nuestras cabezas. Adquirido, obviamente, desde que nacemos, porque es biológico. Entonces, así se explica por qué las mujeres no estamos tan en las carreras STEM, por qué nos gustan más carreras que tienen que ver con el cuidado de los otros, la medicina, la biología en todo caso, o las sociales. Y aparte tenemos como una capacidad innata de facilidad para ocuparnos de los hijos, de la casa, porque está en nuestra esencia. Y los hombres también tienen otras cualidades que les permiten ocupar espacios de poder, estar en las carreras STEM, de matemática, ingeniería, todas esas carreras que transforman realmente el mundo. Cuando están involucrados en las tareas domésticas y en la crianza de los hijos, ayudan, tienen un rol de ayudar, porque tienen buena voluntad, pero en realidad están haciendo algo que es contra de su propia esencia, por eso lo hacen más o menos y como pueden, siempre tienen la cabeza en otro lado, porque en realidad no tienen aptitudes para la crianza y para las tareas domésticas. Incluso tienen hay actividades para las cuales están totalmente inhabilitados. Por ejemplo, limpiar un baño. ¿Sí? Es muy difícil encontrar un macho sapiens limpiando baños, porque claro, no están preparados sus cerebros para ese tipo de tareas. Bueno, seguimos un poco más. La ciencia dio su veredicto. Prácticamente hay dos cerebros, hay dos versiones. Antes había una versión large y small, y ahora hay una versión azul y una versión rosa. Seguimos con dos versiones, ¿sí? La ciencia valida los estereotipos de género. De nuevo, las asunciones sociales, las prácticas sociales se proyectan sobre nuestros cerebros y la ciencia ve en esas proyecciones una realidad científica, la muestra como si fuera una verdad científica y con eso legitima las posturas sexistas, ¿no? En un circuito totalmente circular. La divulgación científica no ayudó para nada, porque empezaron a aparecer estos libros y muchísimos otros que por una cuestión de tiempo no mostré, que este es del 92, de John Gray, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Son de planetas distintos ahora también. Si se fijan acá abajo dice que se vendieron 50 millones de ejemplares. 50 millones de personas o más, porque probablemente un libro vendido por ahí lo leyeron más de una. O sea, toda la Argentina leyó, en cantidad de personas, leyó ese libro. Y eso va quedando grabado en el inconsciente colectivo de la población. Por eso digo que la neurociencia merece una divulgación científica seria, que realmente debata de manera seria que no hay dimorfismo sexual cerebral, como vamos a ver ahora.
Entonces, si me creen exagerada, porque por ahí unos ya me escuchan, ay, pero vos, qué exagerada, qué exagerada. Bueno, acá hay unas declaraciones para que vean que no es nada exagerado esta complementariedad cerebral de cómo divide el mundo. Se define el neurosexismo, y aprovecho ya para definir el término, como la práctica de usar diferencias cerebrales entre hombres y mujeres para perpetuar el dominio patriarcal. Entonces, el neurosexismo, que es presentar esta complementariedad, tiene sus consecuencias. Por ejemplo, Larry Summers fue el director de Harvard en el 2005 y afirmó: las mujeres son malas para las matemáticas y la ciencia porque tienen menos habilidades innatas. Leonard Sachs, que trabaja en pedagogía en Estados Unidos y se los escucha mucho, se le da bastante atención en Estados Unidos, decía: las chicas y los chicos deben ser criados y educados de manera diferente, debido a la existencia de diferencias sexuales mentalmente programadas en el cerebro. Y para terminar, algo más contemporáneo, en 2017, este muchachito con esta cara era un CEO de Google, James Damore. Tuvo que renunciar, por suerte. ¿Por qué? Porque empezó a hacer un memorándum donde circulaban estas afirmaciones. No hay tantas ingenieras, programadoras y jefas de proyectos, directivas mujeres, porque biológicamente estas tienen más interés en las personas que en las cosas. Poseen menos habilidades sociales. Perdón, poseen mejores habilidades sociales. Son más propensas a altos niveles de ansiedad y tienen menos tolerancia al estrés que los hombres. Afortunadamente le pidieron la renuncia, pero esto es ayer, digamos. Bien, afortunadamente en el siglo XXI varias científicas se unieron formando una liga de que hoy se llaman neurofeministas, como Daphna Joel, Cordelia Fine, Gina Rippon, Liz Elliott, donde presentan bandera contra esto y hacen investigaciones científicas donde van a tratar de responderse estas preguntas de una manera seria, que vamos a tratar de responderlas en el rato que nos queda de la charla. ¿Las diferencias cerebrales son reales? ¿Se sostienen si se hace una corrección por tamaño? ¿Cuál es el origen de las diferencias en la conectividad? Esos papers que hablaban de la conectividad y de los diferentes volúmenes. Está bien, hay diferencias. ¿Cuál es el origen de esas diferencias? Y la tercera pregunta vuelve con la cual comencé. ¿Existe realmente una mente femenina y una mente masculina? Vamos a ver cómo lo responden. Lo primero que hacen es pedirle a todos los que publican que cuando hagan diferencias sexuales, por favor, corrijan por el tamaño del cerebro, porque parece que no aprendimos nada del siglo XIX. Digo, cerebro más grande, va a haber más grande todo, más grande volumen, más grande todo. O sea, hay que corregir por el tamaño. Entonces, este trabajo les concedieron eso. Acá muestran diferencias del volumen en distintas regiones de la corteza, superficie de esa corteza y el ancho cortical. Y está representado en color azul cuando son los hombres más grandes esas regiones y en rosa las mujeres más grandes. Y la intensidad está relacionada con el tamaño de esas diferencias. Cuanto más azul, es mayor la diferencia en el tamaño, en la estructura en el varón que en la mujer. Cuando corrigen por tamaño de cerebro, se ve lo que está acá. Desaparecen las referencias. Prácticamente desaparecen. Cuando las hay, son de un rosita o un azulcito muy tenue. Quiere decir que el D, ese tamaño del efecto, es mínimo, con lo cual hay un montón de superposición. Bien, segundo punto. Daphna Joel nos regala una visión totalmente liberadora y distinta de concebir al cerebro, usando los mismos datos, los mismos resonadores y la misma manera de medir que habían hecho los neurosexistas, pero hace con los datos los grafica de distinta manera y hace con los datos una nueva reinterpretación de esos datos. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, y volvamos a este grafiquito. Lo que hace ella en este paper es medir distintas cortezas cerebrales, los volúmenes de distintas cortezas cerebrales, y en vez de hacer mido una corteza, hago el promedio y grafico acá esta curva en los varones, mido la misma corteza en muchas mujeres, hago el promedio y grafico esta curva en las mujeres y lo presento así. En vez de hacer eso, dijo: no, voy a hacer otra cosa. Voy a medir los volúmenes de la corteza cerebral de muchas partes de cada uno de los individuos y no voy a hacer promedio. Voy a considerar
individuo por individuo. ¿Ven? Esta línea 1, 2, 3, vista así, es un individuo. Y el 2 es otro individuo, el 3 y el 4 es otro individuo. Entonces, midió las cortezas y las distribuyó en función del tamaño de ese volumen. Entonces decidió que las que tenían un volumen pequeño las iba a pintar de amarillo, que son las que adjudicaban a las mujeres, ¿no? Y las que tenían un volumen grande las va a pintar de verde, que son las que les adjudicaban a los varones. Pero nunca va a ser promedios. Siempre quiere conservar la individualidad de cada cerebro. Y miren lo que pasó cuando graficó miles y miles de cerebros. Pasó esto. No hay cerebros que eran todos verdes. O sea, cada liñita de esta chiquitita es una persona. Acá está ampliado. Esto es esta partecita de esta persona. Cada línea en este sentido es una persona. Miren la cantidad de cerebros que midieron. Y en todos esos cerebros no hay ni uno amarillo completo, no hay ni uno verde completo. Ella con esto nos regala este concepto que realmente cambia todo, porque dice, no hay cerebros femeninos y masculinos, somos mosaicos. Tenemos parches. Algunas partes corresponden a volúmenes que consideramos masculinos, otras partes a volúmenes femeninos. Estamos emparchados, somos mosaicos, no hay cerebros puros. Esto es con la corteza cerebral. Hizo lo mismo con otras regiones que se consideran superdimórficas, como el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, etc. Y ahora va a adjudicar 3 colores. Va a medir, ¿no?, los volúmenes. A los que son, les va a adjudicar el color azul, a los que tienen típicamente valores de hombres y que tienen una muy poca superposición con el rango que con las mujeres, es decir, los más extremos de los hombres, y con que se superpongan muy poquito con las mujeres. Con las mujeres hace lo mismo, le va a adjudicar el color rosa a aquellos valores que sean, que estén en este extremo y que se superpongan poco con los de los hombres. Y el color blanco lo va a asignar a toda esta superposición, a los valores intermedios, aquellos valores que yo les había contado que si los agarro y los miro, no puedo a ciencia cierta asignamos a ningún grupo sin cometer grandes errores, porque son tanto de uno como de otro. Esos van en blanco. Fíjense lo que encontraron. Los cerebros de todas las hembras son estas acá y los cerebros de todos los machos son acá. No, de nuevo, no hay cerebros puros. Lo que hace ella de diferente a lo que hicieron los demás es que ella no hace promedios. Antes lo que se hacía es agarrar esta fila que es, por esta columna que por ejemplo es una región cerebral, agarran todos estos valores y hacen promedios. Obvio, va a dar rosa, lo ven, hay más rosas. Los azules y los blancos son desviaciones estándares de la media. Si agarran esta columna y hacen todo este promedio, y sí, va a dar azul. Y de nuevo, lo rosa y lo blanco van a ser desviaciones de esa media. Eso es lo que se publica antes. Antes, ahora, digamos, con la mirada neurosexista, si se quiere. Daphna nos regala esta manera de ver, donde claramente se ocupa de los individuos, del cerebro individual, de ver el cerebro de cada uno. No hay promedios, no hay generalizaciones para nosotros. Todos somos de manera diferente. Fíjense que casi ni hay cerebro rosa, habría que buscarlo, una vez tiene este cosito blanco, y habría que buscar los pocos cerebros que son todos azules. Son los mínimos. Y con esos cerebros éramos comparados todos los humanos. Se usaban como patrón para decir cómo era el cerebro de todos. Cerebros que no existen, que prácticamente no existen. Cada uno genera y construye su propio cerebro. ¿Y por qué es esto? ¿Cómo es esto? Y esto es porque nuestros cerebros están en construcción. Nuestros cerebros no salen terminados del útero. Acá hice este paper que a mí me gusta mucho, meten en un resonador para mirar los volúmenes del cerebro a un macaquito desde 6 meses hasta la pubertad, lo mismo hacen con un chimpancé y lo mismo hacen con varios homo sapiens, mujeres y hombres mezclados. Lo que se ve acá, por ejemplo, no sé, miden volumen de sustancia blanca, volumen de sustancia gris y volumen cerebral total. El macaquito. El macaquito, si se fijan, esta es la sustancia blanca, no cambia. Cambia apenitas al principio de los 6 meses, un poquito. No, esta línea está plana. El cerebro ya naces y creces un poquito, nada más. El amigo chimpancé, que es este que está acá, si vemos qué pasa entre los 6 meses y los 2 años, por ejemplo, esta es la sustancia blanca, por poner una, podríamos analizar todo,
duplica la sustancia blanca. La sustancia blanca son las conexiones, las maneras en que se conectan y funcionan las distintas partes del cerebro, el conectoma. Cuando vemos en nosotros, en los Homo sapiens, la pendiente de esta curva, o sea, la inclinación de esa recta es bestial. Desde los 6 meses a los 2 años, prácticamente 10 veces aumenta el volumen de sustancia blanca. Nuestros cerebros se terminan en el mundo, no en el útero. Ahí se termina de expandir esa sustancia blanca, de conectar el cerebro. Algunas conexiones son predeterminadas, como, por ejemplo, el sistema motor, obvio, pero muchas otras no son predeterminadas. En ese momento aprendemos a hablar, y nuestro cerebro va a incorporar ese lenguaje. No es lo mismo las conexiones que se hacen para hablar chino que las conexiones que se hacen para hablar español. El mundo impacta, se mete, moldea, se imprime en nuestros cerebros. Y el género también. Nuestros cuerpos son hablados todo el tiempo. Cuando somos chiquitos, cuando somos grandes, estás linda, estás fea, estás gorda, estás flaca, esto te queda, pum, pum, estás demacrada, estás bárbara. Siempre se habla de nuestros cuerpos. Estamos en un mundo con lenguaje. Es más, yo le diría que ahora con estas ecografías 3D o 4D, nuestros cuerpos son hablados antes de nacer. Cuando aparecen las ecografías, la pregunta ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Cómo que es? Somos sapiens, ¿qué va a ser? Es de nuestra estirpe. Pero obviamente la pregunta no va a que si somos sapiens o no, lo dan por descontado y hacen bien. La pregunta va a si es varón o es mujer. Fíjense el peso de esa pregunta, y se contesta con un papelito y un pene pequeñito, ausencia o presencia de un pene mínimo en un papel. Y ya ahí está asignado el género. Es varón, bueno, genial. Es mujer, bueno, genial también. Vivimos en un mundo con géneros. Nuestros cerebros van a incorporar y van a ser parte de la biología esos géneros. Es imposible que no lo hagamos, porque no están terminados. No corre la misma suerte el macaquito y tampoco corre la misma suerte la chimpancé y el chimpancé. Bien, pero no todo termina ahí. No solo nuestro cerebro es plástico hasta los 2 años o hasta la pubertad. Nuestro cerebro en el adulto, y esto es un regalo de la neurociencia de los últimos 20 años, sigue siendo plástico. Nuestro cerebro se va moldeando en el adulto por las experiencias, por las habilidades que vamos haciendo, y lamentablemente les tengo que decir también por la edad, eso no está tan bueno, pero va cambiando siempre. Cambia la fuerza de las conexiones sinápticas, cambia el número de las conexiones sinápticas o las conexiones entre las neuronas, cambia el número de conexiones, la fuerza de las conexiones, la velocidad de las conexiones, los volúmenes. Este trabajo es muy conocido y lo cita todo el mundo y yo no me voy a privar, es el de los taxistas de Londres, donde para aprobar el examen de conducir en Londres se tienen que tener el mapa de Londres en la cabeza. Ahí no se admite GPS, no. Y tienen que estudiar calles y callezuelas y cosas enormes. Y dicen que cuando después del examen les midieron, los agarraron al razonador, a los taxistas, hombres y mujeres, y vieron, cuando le midieron el volumen del hipocampo, que había aumentado muchísimo. ¿Por qué? Y porque tuvieron que memorizar e incorporar en ese cerebro todas las calles de Londres. La experiencia se imprime en nuestras cabezas. Bien, y la gran pregunta, para ya ir terminando, es si nuestros cerebros no son puros, si nuestros cerebros son mosaicos, nuestras conductas, ¿de verdad pensamos que son puras? Cerebros mosaicos pueden generar conductas tan puras, tan dimórficas. Bueno, Janet Hay, otra neurofeminista, se hizo esa pregunta. Entonces empezó a medir con estos gráficos que explicamos antes distintas características típicas de varones y de mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, la agresión física. Y encontró esto. Claro, si hace media, si yo hago la media y lo pongo en una tabla, y sí, bueno, los hombres son más agresivos que las mujeres, da significativo, genial, se publica. Pero el neurofeminismo nos mostró que los mismos datos hay que verlos de forma diferente. No basta de medias. Hay que ver las individualidades, y una manera también de ver, no las individualidades propiamente dichas, pero sí el comportamiento de toda la población, no solo la media, son las campanas estas. Entonces, claro, acá se ve claramente el coeficiente del tamaño del efecto, el D, es bastante chico, es 0,7. No es como el de la altura, que era 2,53, si se acuerdan. Es muy bajo. ¿Esto qué quiere decir? Y que hay una superposición enorme.
Acá está el coeficiente de superposición graficado, 72.6, bueno, 72. Hay 72% de superposición. ¿Qué quiere decir? Yo agarro 100 personas y 72 personas, midiéndole qué tan agresivo es, no puedo saber si es mujer o varón. No tengo ni idea. Y si a riesgo me equivoco, porque podría ser una cosa o la otra. Con el lenguaje, que da tan dominio nuestro, pasa algo similar, 33 del coeficiente del tamaño del efecto, y el coeficiente de superposición es de 87%. O sea que de 100 personas, solo 13 personas yo podría distinguir por cómo hablan si son mujeres y hombres. 13 de 100. Hay 87 que no tengo la menor idea. Es muy fuerte. Janet Hyde midió 124 características, evaluó 124 características. Yo puse algunas que eran las que más se asocian a los estereotipos, como la percepción espacial. Fíjense, un 82% de superposición. Miren, las habilidades matemáticas, que tanto dicen los que son de los varones, tiene un 0,16% de superposición, 94%. O sea, 94% de superposición. Nada. Prácticamente somos iguales. En la locuacidad, que también esta capacidad de hablar tan femenina, miren los que son las curvas. 0,11 de tamaño del efecto. Está bien, acá casi que no hay diferencias. O razonamiento verbal, ternura, que somos tan empáticas las mujeres. Bueno, no somos tan empáticas, o serán más empáticos de lo que pensamos los varones. Como sea, hay una superposición de un 88%. Conforme pase el tiempo, probablemente, y podamos derribar todos estos estereotipos, probablemente los coeficientes de tamaño del efecto sean cada vez menores y en cuanto a habilidades empecemos a tener curvas totalmente superpuestas. Porque esto obviamente es cultural. Bien, para terminar, a modo de resumen, presenté dos modelos, el que apoya el neurosexismo, que es un modelo serial, donde los genes determinan las gónadas, y las hormonas, y las hormonas determinan el cerebro. Hay un cerebro rosa, social y emocional, y uno azul, racional y productivo, y estos cerebros dan cuenta de una sociedad patriarcal con desigualdades de género. En cambio, el modelo paralelo, que es el que proponen las neurosexistas, habla de justamente la interacción en paralelo de genes, epigenética, hormonas y sobre todo experiencia. Y estas interacciones comienzan en la vida prenatal. Todos estos factores jugando, dialogando entre sí, van a generar que cada región del cerebro tome una forma diferente y que cada uno sea realmente el productor de sí mismo, según lo que haya vivido. Y que los cerebros realmente van a contar más las experiencias de los dueños que los sexos de los dueños, o los genitales de los dueños. Se propone un modelo en mosaico, donde cada parte pueda responder de manera diferente. Y este modelo en mosaico va a dar cuenta de una sociedad más inclusiva, más igualitaria y sobre todo más diversa. Bueno, muchísimas gracias. Los quiero invitar a todas y a todos a nuestra página de Instagram, que hacemos con mi becario que está acá, este es Ignacio Jure, donde, bueno, hacemos divulgación con perspectiva de género. Y bueno, los invitamos a todos. Si quieren los trabajos, me pueden mandar un mail a florencialabombarda@gmail, o si no también al mail de la página, de la plataforma de divulgación, que ahí nos van a encontrar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, Flor, ¿qué te puedo decir? Me encantó, muchísimas gracias, me pareció súper interesante.